y nuestro deber de amar a los seres humanos. Que vemos, 1 Juan 4, 20, si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ve? Que profundamente está arraigada a pesar de todo en la esencia del ser humano la necesidad del amor. Si podemos decirlo de un modo un poco atrevido, la primera observación que se hizo a propósito del ser humano, y que fue hecha el único que en verdad podía hacerla, Dios, a propósito del primer ser humano, enuncia justamente esto. Pues en la Sagrada Escritura leemos, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo apóstrofe. Y así la mujer fue sacada de la costilla del hombre y le fue dada para hacerle compañía, ya que el amor y la vida en común empiezan a tomar algo del ser humano, antes de dar esta razón, encualquiera con acento agudo todo el que ha meditado a fondo sobre la esencia del ser humano, ha reconocido en él esta necesidad de compañía. ¿Cuántas veces no se ha dicho y repetido esto hasta la saciedad? ¿Cuántas veces no se han gritado lástimas sobre el solitario? O se ha descrito el dolor y miseria de la soledad. ¿Cuántas veces no se ha dejado, cansancio de la vida en común, corrompida, alborotada y caótica, vagar el pensamiento un paraje solitario para aprender una vez más a añorar la compañía? Con todo esto, se retoma constantemente a aquel pensamiento de Dios, a aquel que fue el primero a propósito del ser humano, en medio de la multitud ajetreada y pululante, que en cuanto compañía es al mismo tiempo demasiado y demasiado poco. El ser humano se llega a cansar de la compañía, pero la curación no consiste en hacer el descubrimiento de que el pensamiento de Dios era, con todo, incorrecto, de ninguna manera. La curación consiste cabalmente en aprender completamente desde el principio eso primero, comprenderse uno a sí mismo en la añoranza de compañía. Esta necesidad está tan profundamente arraigada en la esencia humana, que desde la creación del primer ser humano no ha acontecido ningún cambio, ni se ha hecho ningún nuevo descubrimiento, sino únicamente se ha confirmado la sola y misma primera observación de las más diversas maneras y convertida en diferente según la expresión, según la exposición, según los giros del pensamiento, de generación en generación. Tan profundamente se halla arraigada esta necesidad en la esencia del ser humano y le pertenece tan esencialmente a su ser, que incluso aquel que era uno con el Padre y estaba en la comunidad del amor con el Padre y el Espíritu, aquel que amaba a todo el género humano, nuestro Señor Jesucristo, no pudo menos de sentir, humanamente, esta necesidad de amar y de ser amado un ser humano individual. Desde luego que Él es el Dios hombre, y en cuanto tal eternamente diferente de cualquier ser humano, pero, a pesar de todo, era además sin ninguna duda un verdadero ser humano, probado en todo lo humano. Y, otra parte, el hecho de que Él lo experimentara, justamente expresa que ello pertenece esencialmente al ser humano. Él era un ser humano real, y eso podía tomar parte en todo lo humano. Él no era una figura vaporosa, que hiciera señas desde las nubes, sin comprender o sin querer comprender lo que humanamente le sucede a un ser humano. Oh, no, él pudo compadecerse de la multitud que no tenía que comer dos, y de una manera puramente humana, él mismo, que había pasado hambre en el desierto 3, y del mismo modo pudo tomar parte con los seres humanos en esta necesidad de amar y ser amado. Tomando parte de una manera puramente humana. Podemos leer la descripción correspondiente en el evangelista Juan, 21, L5ss. Dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Qué conmovedor es todo esto. Cristo dice, ¿me amas más que estos? Esto es como una súplica de amor. Así habla aquel a quien le importa muchísimo ser el más amado. Pedro mismo se persuade de ello y de la desproporción, semejante a la de cuando Cristo hubo de ser bautizado Juan. Eso Pedro no responde simplemente sí, sino que añade, Señor, tú sabes que te quiero. Esta respuesta denuncia la desproporción, pues si de ordinario un ser humano sabe que es amado porque antes ha oído el sí que tanto deseaba oír, y que, consiguiente, desea oír de nuevo más que lo sepa alguna otra cosa aparte de ese mero sí, al que sin embargo vuelve ansiando oírlo de nuevo, es evidente que de Cristo se puede decir que sabía en otro sentido que Pedro lo amaba. No obstante, Cristo vuelve a decirle segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué otra cosa hay que responder, cuando la desproporción se hace todavía más patente? Porque la pregunta se ha hecho segunda vez, y Cristo le dice tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase tercera vez,
Signo de interrogación abierta. ¿Me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro ya no responde que sí, ni tampoco relaciona la respuesta con aquello que Cristo tenía que saber, experiencia acerca de la disposición de Pedro. Tú sabes que te quiero, sino que responde, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Lo tanto, Pedro ya no responde que sí, le entran escalofríos ante la desproporción, puesto que un sí es de seguro una respuesta real a una pregunta real y, lo mismo, el que pregunta se entera así de algo, o logra saberlo con mayor certeza que con la que lo sabía antes. Mas aquel que lo sabe todo, ¿cómo puede enterarse de algo, o lograr saber algo con mayor certeza, gracias a la aseveración de otro? Y, sin embargo, si esto no era posible para él, entonces tampoco podía amar de un modo completo humano, pues el enigma del amor consiste precisamente en que no haya mayor certeza que la de la aseveración renovada del amado. Eso hay que afirmar, entendiéndolo humanamente. Amar no consiste en estar incondicionalmente cierto de ser amado, ya que eso sobrepasaría la relación del amigo con el amigo. Tremenda contradicción, que ame humanamente a aquel que es Dios, pues amar humanamente significa sin duda amar a un ser humano individual y desear ser el más amado. Tal ser humano individual. He aquí el motivo de que Pedro se entristeciera de que se le hiciera la pregunta tercera vez, ya que, en una igual relación entre ser humano y ser humano, representa una nueva alegría el que se haga la pregunta tercera vez, y también una nueva alegría responder la tercera vez, a no ser que la frecuente repetición de la pregunta entristezca porque delata desconfianza. Mas cuando aquel que lo sabe todo pregunta tercera vez, es decir, considera necesario preguntar tercera vez, entonces bien puede ser porque él, sabiéndolo todo, sabe que aquel a quien se pregunta, aquel que, desde luego, le negó también 3 veces 4, no tiene un amor lo bastante fuerte o íntimo o fogoso. Sin duda, Pedro pensó que ese debía de ser el motivo de que el Señor considerase necesario hacer la pregunta tercera vez, pues no es cierto que fuera porque el mismo Señor sintiera la necesidad de oír ese sí tercera vez. Este pensamiento sobrepasa las fuerzas de un ser humano. Es como un pensamiento permitido que se prohíbe a sí mismo. Oh, pero qué humano es, que aquel que no respondió ni una sola palabra a los sumos sacerdotes que le condenaban a muerte, ni a Pilatos, que tenía su vida en sus manos, preguntara 3 veces si era amado, preguntara si Pedro lo amaba más que estos. Tan profundamente está arraigado el amor en la esencia del ser humano, tan esencialmente le pertenece al ser humano, y sin embargo, con la mayor frecuencia los seres humanos idean subterfugios para sustraerse a esta beatitud, tanto, inventan engaños para engañarse a sí mismos o para hacerse desdichados. Ora el subterfugio está vestido con la hechura de la melancolía, se lamenta de los seres humanos y de la propia desgracia no encontrar a nadie a quien poder amar, pues siempre es más fácil lamentarse del mundo o de la propia desgracia que darse golpes de pecho y lamentarse de uno mismo. Ora del autoengaño suena en forma de acusación, se acusa a los seres humanos de no ser dignos de que se les ame. Uno se queja de 5 los seres humanos, pues siempre es más fácil ser el acusador que ser el acusado. Ora del autoengaño es la engreída satisfacción de sí mismo, la cual piensa que en vano busca algo que pueda ser digno de uno, pues siempre es más fácil demostrar la propia excelencia siendo exquisito con los demás que demostrarla siendo riguroso con uno mismo. Y, sin embargo, todos están de acuerdo en que se trata de una desgracia y en que esa posición es equivocada. ¿Y qué será lo equivocado? ¿Qué otra cosa sino su buscar y rechazar? Tales seres humanos no se dan cuenta de que su discurso suena como una befa sobre ellos mismos, ya que el no poder encontrar ningún objeto para su amor entre los seres humanos delata la completa carencia de amor en ellos mismos. Pues entonces parecería que el amor es algo que hay que encontrar fuera de uno mismo, cuando yo creía que el amor era algo que uno tiene que aportar, más el que aporta el amor consigo, al ponerse a buscar un objeto para su amor, pues en caso contrario será falso que busca un objeto para su amor, lo encontrará fácilmente, tanto más fácilmente cuanto mayor sea el amor que le habita. Y encontrará que tal objeto es amable, pues la perfección no consiste siquiera en que se pueda amar a un ser humano a pesar de sus debilidades y faltas e imperfecciones, sino más bien en lograr encontrarlo amable a pesar de y con todas sus debilidades y faltas e imperfecciones. Vamos a ver si logramos entendernos. Uno puede ser sin duda exquisito queriendo comer únicamente el plato más exquisito de todos y el más escogido, cuando está aderezado de la manera más exquisita, e incluso ser tan exquisito como para, aun cuando todo fuera así, encontrar algún que otro defecto. Otro puede ser no solo capaz de comer el plato más ordinario,
sino ser capaz de encontrar el plato más ordinario, el más exquisito, porque su tarea no fue la de dedicarse a desarrollar su exquisitez, sino la de reformarse a sí mismo y al propio gusto. O bien, si hubiera dos artistas y el uno dijera, he viajado mucho y he visto mucho mundo, pero en vano he buscado un ser humano que fuera digno de ser pintado, no he encontrado ni un rostro que fuera la imagen perfecta de la belleza en tal grado como para poder decidirme a dibujarlo, en cada rostro veía una u otra pequeña falta, lo que hacía vana mi búsqueda. ¿Acaso sería esto un signo de que tal artista era un gran artista? En cambio, el otro artista decía, desde luego, no puedo dármelas de ser en realidad artista, tampoco he viajado al extranjero, pero aquí, sin salir del pequeño círculo de los seres humanos que me rodean, no he encontrado ni siquiera un solo rostro que fuera tan insignificante o defectuoso que no se le pudiera arrancar, sin embargo, un lado más bello y descubrir algo transfigurado en él. Eso estoy contento con el arte que ejecuto y que me satisface, sin pretender ser artista. ¿No sería esto un signo de que este era precisamente el artista, que al aportar consigo un cierto algo, encontró justo en el sitio aquello que el artista viajero no encontró en ningún lugar del mundo, quizá porque no aportaba nada de sí? Lo tanto, el segundo de ambos era el artista. ¿No habría de ser también bien triste que aquello a lo que le compete el hacer la vida más bella, solo pudiera ser una especie de maldición sobre esta, de suerte que el arte, en vez de embellecernos la vida, descubriera meramente de la manera más exquisita que ninguno de nosotros era bello? Y todavía mucho más entristecedor, y aún más desconcertante, sería que el amor meramente hubiera de ser una maldición, porque su exigencia pudiera únicamente poner de manifiesto que ninguno de nosotros era digno de amor, en lugar de que el amor hubiera precisamente de conocerse ser lo suficientemente amoroso como para poder encontrar algo amable en todos nosotros, es decir, tan amoroso que es capaz de amarnos a todos. Es una triste manera de trastocar las cosas, y cierto demasiado corriente, el hablar más que machaconamente de cómo tiene que ser el objeto del amor para que sea digno de amor, en vez de hablar de cómo ha de ser el amor para que pueda ser amor. Y no solo está extendida en la vida diaria, cuán extendida no estará que hasta el que se llama a sí mismo poeta cifra todo su mérito en esa exquisitez refinada, blandengue y distinguida, la cual, respecto a lo que es amar, en su rechazar y rechazar inhumano, toma su tarea iniciar en este sentido a los seres humanos en todos los secretos abominables de la exquisitez, y que haya sin embargo a quien le apetezca hacerlo, que haya muchos que estén tan inclinados a y sean tan curiosos como para aprender, o sea, obtener un saber que en realidad tan solo sirve para amargarse la vida y amargársela a los demás, porque, de cuántas cosas en la vida no se podrá afirmar que si no se las hubiera llegado a conocer, entonces habríamos encontrado todo eso bello, o al menos más bello. Pero una vez que uno está iniciado en la contaminación de la exquisitez, qué difícil resulta conquistar lo perdido, la bondad apacible y la dote del amor que Dios fundamentalmente ha regalado a todos y a cada ser humano. Pero si no hay otro que pueda o quiera, entonces siempre habrá un apóstol que sepa orientarnos el recto camino que nos conducirá tanto a hacer justicia para con los demás, como a hacernos felices a nosotros mismos. Esta es la razón de que hayamos escogido unas palabras del apóstol Juan: si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ve? Estas son las palabras que quisiéramos convertir en objeto de consideración, en tanto que, gozosos con la tarea, elegimos como tema de nuestro discurso el deber de amar a los seres humanos que vemos. Claro que esto no hay que entenderlo como si el discurso tratara acerca del amor a todos los seres humanos que vemos, ya que eso sería el amor al prójimo, que fue desarrollado con anterioridad, sino que se entenderá en el sentido de que representa un deber el que en el mundo de la realidad encontremos a los que podamos amar particularmente, y que amándoles a ellos, amemos a los seres humanos que vemos. Porque cuando este es el deber, entonces la tarea no consiste en encontrar el objeto amable, sino que la tarea consiste en encontrar amable el objeto así ya dado elegido, y en que se pueda seguir encontrándolo amable, cambie lo que cambie. Pero antes hagamos referencia a una pequeña dificultad respecto a las palabras apostólicas consignadas, una dificultad que es probable que a la sagacidad terrena, engriéndose de su perspicacia, se le pudiera ocurrir, prescindiendo de que en realidad se le haya ocurrido o no. Cuando el apóstol dice, quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ve?
Un sagaz podría objetar que eso es un capcioso pensamiento virado, pues cabalmente puede convencerse, a propósito del hermano a quien ve, de que éste es indigno de amor. Pero, ¿cómo habría de poder concluirse, de que no amaba a uno que a sus ojos no mere? Si a ser amado, que haya algún impedimento para amar a Dios, a quien no ve. No obstante, el apóstol opina que sí hay impedimento para que alguien semejante ame a Dios, y esto más que con la palabra su hermano no designe en particular a un ser humano individual completamente determinado, sino que hable en general del amor a los seres humanos. El apóstol opina que hay puesto un alegato divino contra la veracidad de la declaración de un ser humano que diga que ama al que es invisible, cuando es manifiesto que este ser humano no ama a los que son visibles, y cabalmente podría parecer muy fanático si se quisiera expresar que se ama exclusivamente al que es invisible, mientras no se ama a ninguno de los que son visibles. Hay puesto un alegato divino contra la exaltación humana respecto del amor de Dios, ya que es fanatismo, suponiendo que no sea hipocresía, pretender amar de esa manera al que es invisible. La cosa es muy sencilla. El ser humano comenzará a amar al que es invisible, Dios, pues con ello aprenderá lo que significa amar, pero el hecho de que él ama de verdad al que es invisible se conocerá precisamente porque ama al hermano, a quien ve. Cuanto más ame al que es invisible, más amará a los seres humanos que ve, y no al revés, es decir, que cuanto más rechace a los que ve, tanto más amará al que es invisible, pues si esto fuera así, Dios se convertiría en algo irreal, en una quimera. Eso, cosa semejante solo se le puede ocurrir o bien a un hipócrita y un pérfido, para buscar así un subterfugio, o bien a uno que tergiverse a Dios, como si Dios tuviera envidia de sí mismo y de ser amado, cuando lo que sucede es que el bienaventurado Dios es misericordioso y eso constantemente está como apartando de sí diciendo, si quieres amarme, entonces ama a los seres humanos que ves, y lo que hagas con ellos lo haces conmigo. Dios es demasiado sublime como para aceptar directamente el amor de un ser humano, o así decirlo, como para poder complacerse en lo que pueda complacerse un fanático. A Dios no le agradaría que alguien, acerca del don con el que podría ayudar a sus padres, dijera que era corbán, es decir, destinado a Dios. Si quiere demostrar que está destinado a Dios, entonces regálalo, aunque con el pensamiento puesto en Dios. Si quieres demostrar que tu vida está resuelta a servir a Dios, entonces déjala que sirva a los seres humanos. Claro que con el pensamiento puesto constantemente en Dios, pues Dios no forma parte de la existencia de tal suerte que reclame para sí su porción. Él exige todo, pero en cuanto lo traes, recibes enseguida, si me atrevo a decirlo así, una nota acerca de a dónde hay que seguir llevándolo, ya que Dios no exige nada para sí, más que lo exija todo de ti. De esta manera, las palabras del apóstol, rectamente entendidas, conducen cabalmente al objeto del discurso. Lo tanto, dado que sea un deber amar a los hombres que uno ve, se debe renunciar ante todo a todas las representaciones imaginarias y exaltadas, relativas a un mundo imaginario en el que sería preciso ir a buscar y hallar el objeto del amor. Es decir, uno debe desembriagarse, conquistar la realidad y la verdad al encontrarse y permanecer en el mundo de la realidad, que es la tarea que se le ha asignado a uno. El subterfugio más peligroso respecto del hecho de amar es el de pretender amar exclusivamente lo que es invisible, o aquello que nunca se ha visto. Este subterfugio tiene tan altos vuelos que sobrevuela completo la realidad, y resulta tan embriagador que eso fácilmente le tienta y fácilmente le hace imaginar a uno que se trata de la especie suprema de amor y la más perfecta de todas. Desde luego, muy rara vez se le ocurre a un ser humano maldecir insolentemente el hecho de amar. En cambio, es mucho más frecuente el engaño medio del cual los seres humanos se engañan a sí mismos, cosa que les desvía de llegar realmente a amar. Precisamente hablar de una manera demasiado exaltada acerca de lo que es amar y acerca del amor. Esto tiene una raíz mucho más profunda de lo que se piensa, pues de lo contrario no se habría afianzado tanto esa confusión como lo ha hecho, esa confusión la que los seres humanos llaman una desgracia a aquello que es una culpa, la de no encontrar ningún objeto, impidiéndose entonces de este modo, todavía más, el poder hallarlo, pues si empezaran a reconocer que era su propia culpa, entonces lo encontrarían con toda seguridad. Comúnmente se tiene una representación del amor según la cual éste equivale a los ojos abiertos de la admiración que busca excelencias y perfecciones. Y así uno se queja de haber buscado en vano. No es nuestra intención decidir hasta qué punto el individuo tiene aquí razón o no, es decir, si, a pesar de todo, no encuentra las excelencias y perfecciones amables que busca,
o si confunde la búsqueda con la exquisitez. No, así no queremos disputar en el interior de esta representación del amor, ya que toda esta representación es un extravío, pues el amor es más bien como los ojos cerrados de la indulgencia y la benignidad, que no ven defectos ni imperfecciones. Pero entre ambas representaciones del amor media una diferencia esencial, hay un mundo de diferencia, son diametralmente opuestas. Solo la última representación es la verdad, la primera es el extravío. Y ya se sabe que un extravío jamás se para a sí mismo, pues no hace sino extraviarse más y más, de suerte que cada vez resulta más y más difícil encontrar el camino de retorno a la verdad, pues el camino del extravío es fácil de encontrar, pero encontrar el de retorno es bastante complicado. Así, nos cuenta la leyenda acerca de aquella montaña de la voluptuosidad 7, que ha de estar situada en algún lugar de la tierra, pero que ninguno de los que encontraron el camino que se internaba en ella pudo hallar el de retorno. Eso, cuando un ser humano se echa al mundo con la representación incorrecta de lo que es el amor, no hace sino buscar y buscar, según su opinión, con el fin de encontrar el objeto, pero, según su opinión, en vano. Sin embargo, no cambia de representación, al revés, enriquecido con la variadísima sabiduría de la exquisitez, busca de manera cada vez más exquisita, pero, según su opinión, en vano. Sin embargo, no se le ocurre que el fallo hubiera de descansar en él o en su incorrecta representación, al revés, cuanto más refinado es en su exquisitez, tanto mayor es la idea que se hace de sí mismo y de la perfección de su representación. No le mostrará también nítidamente lo imperfectos que son los seres humanos, cosa que no podría descubrirse, sin duda, sino únicamente con la ayuda de la perfección. Entre tanto, se persuade él mismo de que no es culpa suya, de que no lo hace con un propósito malo o rencoroso, él, que precisamente busca el amor, porque se encuentra lejos de él renunciar al amor, él, que siente tan vivamente cómo su representación crece cada vez más en exaltación, ¿y habrá habido nunca algo más exaltado que un extravío? Claro que él no ha detenido al extravío, todo lo contrario, con la ayuda de éste, se ha lanzado al vértigo de amar lo invisible, una aparición etérea, que no se ve. ¿O no es esto en definitiva lo mismo, ver una aparición etérea, y no ver? Pues quita de delante la aparición aérea y no verás nada, y esto lo concederá el propio ser humano. En cambio, quita el ver y entonces verás una aparición etérea, esto lo olvida el ser humano. Pero, según quedó dicho, él no quiere renunciar al amor, ni tampoco hablar parcamente del amor, puesto que quiere hablar de él exaltadamente y preservar el amor a lo invisible. ¡Qué extravío más triste! Se suele afirmar sobre el honor y el poder mundanos, sobre la riqueza y la dicha, que son humo, lo cual es ciertamente así, pero que se convierta en humo el poder más fuerte de los que hay en un ser humano, un poder que según su determinación es precisamente nada menos que vida y vigor, que él, ebrio de estos vapores, crea orgullosamente que así ha sido cabalmente lo supremo. Sí, y también ha sido nubes y fantasmagorías, que siempre vuelan alto encima de la realidad. Mira, esto es lo tremendo. De ordinario se suele advertir piadosamente para que no se desperdicien los dones de Dios, mas, ¿qué don divino puede compararse con el amor que Dios ha puesto en el corazón del ser humano? Y verlo desperdiciado de esta manera, pues el sagaz piensa, de una manera equivocada, que desperdicia su amor amando a los seres humanos imperfectos y débiles. Yo creía que esto era servirse uno de su amor, hacer uso del mismo. En cambio, no poder encontrar ningún objeto, desperdiciar el amor buscando inútilmente, desperdiciarlo en el espacio vacío cuando se ama lo invisible, eso es desperdiciarlo verdaderamente. Eso, desembriágate, acude a ti mismo, entiende que la falta radica en tu representación del amor, como si éste hubiera de ser un crédito, y magnífico en grado sumo cuando la existencia entera sea incapaz de pagarlo, de la misma manera que tú tampoco podrás probar tu derecho a cobrar este crédito. En ese mismo instante habrás cambiado la representación del amor, que es justo lo contrario de un crédito, es un haber al que Dios te compromete, y en ese mismo instante habrás encontrado la realidad. Y cabalmente el deber consiste en encontrar así la realidad con los ojos cerrados, pues en el amor cierras los ojos a la debilidad y a la fragilidad y a la imperfección, en lugar de no hacer caso de la realidad con los ojos abiertos, sí, abiertos o mirando fijamente como un sonámbulo. Este es el deber, la primera condición absolutamente para que, amando, puedas llegar a amar a los seres humanos que ves. La condición es hacer pie en la realidad. El extravío está siempre flotando,
De ahí viene que a veces parezca tan ligero y tan espiritual, a fuerza de ser tan etéreo. La verdad da pasos firmes, y esos son a veces también dificultosos, se halla sobre lo firme, y eso parece a veces tan sencilla. Se trata, pues, de un cambio significativo, en vez de tener un crédito que cobrar, se obtiene un deber que cumplir, en vez de atravesar a toda prisa un mundo, tomar, así decirlo, un mundo sobre sí, en vez de buscar acaloradamente el fruto placentero de la admiración, mostrarse pacientemente indulgente con los defectos. Ah, vaya un cambio. Y, sin embargo, solo mediante este cambio el amor comienza a existir, el amor que es capaz de llevar a plenitud el deber de, amar a los seres humanos que vemos. Lo tanto, dado que sea un deber que, amando, se ame a los seres humanos que uno ve, es claro que no se puede, al amar al ser humano real concreto, arrojar como déficit una representación imaginaria acerca de cómo se piensa o se podría desear que hubiera de ser ese ser humano, porque el que hace esto no ama al ser humano que ve, sino, de nuevo, a algo invisible, su propia representación o algo del estilo. Respecto del amar existe una conducta que representa para el amor un inquietante añadido de ambigüedad y exquisitez, pues una cosa es que uno rechace, sin nunca encontrar ningún objeto para su amor, y otra muy distinta es que, amando eso que uno mismo llama el objeto de su amor, lleve a plenitud puntual y sinceramente este deber de amar lo que se ve. Claro que siempre será un deseo digno, y será un deseo digno una y otra vez, que aquel a quien amemos deba estar en posesión de las perfecciones amables, algo que no deseamos únicamente nuestro propio bien, sino también el del otro. Sobre todo, es digno desear y suplicar que aquel a quien amemos deba actuar y ser siempre de tal manera que podamos darle completamente nuestra aprobación y consentimiento. Mas, en nombre de Dios, no olvidemos jamás que nuestra parte no existe ningún mérito de que Él sea así, ni mucho menos es mérito nuestro el exigírselo. Si cupiera hablar de algún mérito nuestra parte, lo cual constituye una vergüenza y un discurso bien vergonzoso refiriéndose al amor, este no sería otro sino precisamente el de amar de una manera igualmente fiel y tierna. Pero hay una cierta exquisitez que, así decirlo, está trabajando constantemente en contra del amor, queriendo impedirle que ame lo que ve, mientras la exquisitez, con la mirada insegura, y otra parte de manera muy escrupulosa, volatiliza la figura real, o peca contra ella, exigiendo maliciosamente ver algo distinto. Hay personas acerca de las cuales se puede afirmar que no han tomado forma, que su realidad todavía no se ha afianzado, porque en lo más íntimo no están de acuerdo consigo mismas sobre lo que son y lo que querrían ser. Pero con esta manera de ver las cosas, se hace también que la figura del otro ser humano oscile o sea irreal, ya que el amor que debería amar al ser humano que ve, todavía no ha podido decidirse, sino que tan pronto quiere suprimir tal defecto del objeto, como quiere que tenga tal perfección, me atrevo a decir, algo así como si aún no se hubiera cerrado la compra completo. Claro que el que está así de inclinado a ser exquisito cuando se trata de amar, no ama al ser humano que ve, sino que fácilmente convierte incluso su amor en repugnante y enojoso para el amado. El amado, el amigo, son también en el sentido más general un ser humano, y en cuanto tal existen para todos nosotros, pero para ti, si has de llevar a plenitud el deber de amar al ser humano que ves, habría de existir esencialmente solo en calidad de amado. Eso, tú no amas al ser humano que ves si en tu relación hay una duplicidad, pues entonces el amado es en parte tal en un sentido particular, y en parte, en el sentido más general, es para ti meramente este ser humano individual. Sería más bien como si tú, a este respecto, tuvieras dos oídos de suerte que, como es lo normal, no oyeras una sola cosa con ambos, sino que con uno oyeras una y con el otro otra. Con un oído oyes lo que él dice, y si es cierto y correcto y agudo e ingenioso, etc. Ay, pero únicamente con el otro oído oyes que se trata de la voz del amado. Lo contemplas escudriñando, inquiriendo y examinando con un ojo. Ay, pero únicamente con el otro ojo ves que es el amado. Oh, pero semejante división no es amar al ser humano que uno ve. ¿Acaso no es todo esto como si constantemente estuviera presente un tercero? Incluso cuando los dos están solos, un tercero comprobando y rechazando fríamente, un tercero perturbando la intimidad, un tercero que, no obstante, puede muy bien convertir al interesado en repugnante en virtud de sí mismo y de su amor, a fuerza de tantas exquisiteces, un tercero que inquietaría al amado, si éste supiera que el tercero estaba presente. ¿Qué significa además que este tercero está presente? Significa que si esto o aquello no fuera a la medida de tus deseos,
entonces no podías amar, significa, tanto, este tercero divorcio, separación, y eso también que el pensamiento de la separación entra en la confianza, como cuando en el paganismo insensatamente se incluía la esencia destructiva en la concordia de la divinidad, significa este tercero que la relación amorosa, sin embargo, en cierto sentido no es ninguna relación, que tú estás encima de la relación, poniendo a prueba al amado. ¿Consideras que de este modo se comprueba otra cosa distinta? Si posees amor realmente, o mejor dicho, que algo distinto está decidido, que en realidad no posees amor, pues la vida tiene ya bastantes pruebas, y tales pruebas precisamente habrán de encontrar unidos a los amantes, al amigo y al amigo, para superar la prueba. Pero si la prueba ha de entrar en la relación, entonces se comete una traición. Ciertamente que esta misteriosa cerrazón es la especie más peligrosa de infidelidad. Semejante ser humano no quebranta su fe, pero constantemente pone en suspenso si está ligado su fe. ¿Acaso no se trata de infidelidad cuando tu amigo te alarga la mano y en tu apretón correspondiente hay cierta indeterminación, como si fuera él quien apretara tu mano, pero hubiera dudas de si él, en ese instante, responde a tu representación tanto como para que tú le devuelvas el apretón de manos de la misma manera? ¿Es esto mantener una relación, estar, como si dijéramos, a cada instante, empezando desde el principio a entrar en relaciones? ¿Es esto amar al ser humano que ves, estar a cada instante escudriñándolo cuando lo ves, como si fuera la primera vez que lo ves? Es algo repugnante ver al exquisito rechazando todo alimento, pero también es repugnante ver al que, si bien come el alimento que se le ofrece de buena voluntad, sin embargo, en cierto sentido, no come, sino que constantemente, y más que se sacie, solo parece que saborea el alimento, o que se aplica en saborear un plato más suculento en su boca, mientras se sacia con el más ordinario. No, si un ser humano ha de llevar a plenitud el deber de, amar a los seres humanos que ve, entonces es preciso que no solamente los encuentre entre los seres humanos reales a los que ama, sino que erradique toda ambigüedad y exquisitez al amarlos, de suerte que con seriedad y verdad los ame tal y como ellos son, que con seriedad y verdad conciba la tarea de hallar amable el objeto de una vez todas dado elegido. Con esto no pretendemos ensalzar una chaladura infantil las contingencias del amado, y mucho menos una mimosa condescendencia cuando no se debe, de ninguna manera. Lo serio consiste precisamente en que en la misma relación se reúnan las fuerzas para luchar contra lo imperfecto, superar lo defectuoso y eliminar lo heterogéneo. Esto es la seriedad, y lo exquisito consiste en hacer ambigua la relación misma. El uno no se ha vuelto un extraño para el otro a causa de su debilidad o de sus fallos, sino que la unión considera lo más débil como algo extraño, que a ambos les interesa igualmente superar y eliminar. No serás tú el que, decirlo así, te alejes del amado a causa de su debilidad, o extrañes la relación. Al revés, los dos habréis de manteneros unidos de una manera todavía más fuerte e íntima con el fin de eliminar la debilidad. Eso, tan pronto como la relación se vuelve ambigua, ya no amas al ser humano que ves, sino que parece como si exigieras alguna otra cosa para poder amar. En cambio, cuando los fallos o la debilidad hacen más íntima la relación, no reafirmándose ahora en el fallo, sino para superarlo precisamente, entonces amas al ser humano que ves. Ves el fallo, pero el hecho de que tu relación se torne más íntima, demuestra precisamente que amas al ser humano en el que, no obstante, ves el fallo, la debilidad o la imperfección. Del mismo modo que hay lágrimas hipócritas y un lamento hipócrita el mundo, así también se da una hipócrita aflicción las debilidades e imperfecciones del amado. Es tan cómodo y tan blandengue desear que el amado esté en posesión de todas las perfecciones posibles y, cuando falta algo, entonces a su vez es tan cómodo y tan blandengue suspirar y afligirse, dándose importancia con su aflicción pretendidamente tan pura y tan profunda. Quizás sea una de las formas más corrientes de voluptuosidad esta de querer de un modo egoísta pavonearse medio del amado o el amigo, y desesperar a propósito de cualquier bagatela. ¿Y habrá de ser esto amar a los seres humanos que uno ve? Oh, no, los seres humanos que uno ve, y tanto lo mismo pasa con nosotros cuando los demás nos ven, no son así de perfectos, y, sin embargo, suele ser cosa frecuente que un ser humano desarrolle en sí mismo esa mimosa fragilidad que está únicamente encaminada a amar al prototipo completo de las perfecciones, y en cambio, a pesar de que nosotros, todos los seres humanos, somos imperfectos, muy raramente se ve un amor sano, vigoroso y diestro, que esté encaminado a amar a los imperfectos, es decir, a los seres humanos que vemos. Lo tanto,
Dado que sea un deber que, amando, amemos a los seres humanos que vemos, el amor no tendrá límites. Si se ha de llevar a cumplimiento el deber, el amor tendrá que ser ilimitado, es decir, invariable. Muchos cambios que experimente el objeto. Pensemos en aquello que recordábamos en la introducción a esta meditación, la relación entre Cristo y Pedro. ¿Acaso no fue desde luego Pedro, especialmente en su relación con Cristo, como un prototipo de todas las perfecciones? Y otro lado, que bien conocía Cristo sus fallos. Hablemos de esta relación de una manera completamente humana. Dios sabe muy bien las bagatelas que comúnmente se dan y que, no obstante, se recogen con todo cuidado, y con todo cuidado se conservan esas pequeñeces para, enseguida, o bien después de mucho tiempo, cosa igualmente entristecedora, den lugar a que nosotros, seres humanos, nos acusemos el uno el otro de egoísmo, infidelidad o traición. Dios sabe muy bien que lejos suele estar el acusador de hacer ni el más mínimo esfuerzo para ponerse en el lugar del acusado, de suerte que el juicio tan severo y despiadado no sea tan precipitado, o que al menos medite para saber a ciencia cierta aquello acerca de lo que juzgaba. Dios sabe muy bien cuán frecuentemente se ve el triste espectáculo de cómo la pasión pertrecha enseguida con una perspicacia sorprendente incluso al que de ordinario puede ser cortito, cuando éste es presuntamente el agraviado, y el contrario, como ella toca enseguida de idiotez incluso al que de ordinario es competente, cuando éste es presuntamente el agraviado, en lo que respecta a toda comprensión de la injusticia que fuera atenuante, que estuviera dispuesta a disculpar y a justificar, y es que la pasión ofendida se complace en ser perspicacia ofuscada. Sin embargo, todos estaríamos de acuerdo en que, si en la relación entre dos amigos hubiera sucedido lo que le sucedió a Cristo con Pedro, habría verdadera razón para romper con semejante traidor. Si, ejemplo, tu vida fuera puesta en la decisión más extrema, y tuvieras un amigo que propia iniciativa te juró fidelidad de manera solemne y enardecida, sí, que deseara arriesgar su vida y derramar su sangre ti, que en el instante de peligro, en vez de no comparecer, lo que casi hubiera sido más perdonable, acudió, estuvo presente, pero sin mover ni un dedo, tranquilamente plantado, mirando, mas no estaba tranquilamente plantado, su único pensamiento era salvarse él mismo y a toda costa, aunque no se pusiera en fuga, lo que casi hubiera resultado más perdonable. No, permaneció plantado como espectador, asegurándose de poder serlo negándote. Entonces, ¿qué? Pero dejemos todavía las consecuencias. Vamos únicamente a representarnos de una manera bien viva la relación, hablando de ella de una manera completamente humana. Tu parte, estabas acusado tus enemigos, juzgado tus enemigos. Literalmente la verdad era que estabas rodeado de enemigos todas partes. Los poderosos, que, con todo, podían haberte comprendido, se habían endurecido contra ti, te odiaban. Eso estabas ahora acusado y juzgado, mientras que la multitud ciega y enfurecida bramaba improperios contra ti, celebrando incluso, de manera demente, la idea de que tu sangre cayera sobre ellos y sus hijos. 8 Y esto complacía a los poderosos, a ellos, que de ordinario despreciaban profundamente a la multitud, les complacía porque satisfacía su odio, pues solo movidos el salvajismo más brutal y la más innoble bajeza habían encontrado en ti su botín y su presa. Y tú estabas allí conformándote con tu destino, comprendiendo que no había ni siquiera una palabra que decir, ya que el escarnio meramente buscaba la ocasión, de manera que las palabras de mayor magnanimidad acerca de tu inocencia habrían sido una nueva ocasión para el escarnio, como si aquello fuera porfía, de manera que la más clara prueba de tu justicia habría asibarado y enfurecido todavía más el escarnio, de manera que un exabrupto de dolor solo habría sido una nueva ocasión para el escarnio, como si aquello fuera cobardía. Así estabas tú, expulsado de la comunidad humana y, sin embargo, no expulsado, pues estabas rodeado de suficientes seres humanos, pero ninguno de ellos veía en ti un ser humano, aunque en otro sentido sí veían en ti un ser humano, ya que a una bestia no la hubieran tratado de un modo tan inhumano. ¡Qué tremendo! Más espantoso que si hubieras caído entre bestias salvajes. ¿Porque acaso incluso los alaridos salvajes y nocturnos de los predadores sedientos de sangre no llegarán a ser tan tremendos como la inhumanidad de una multitud enfurecida? ¿Acaso incluso, dentro de la manada, no será capaz de azuzar un animal a otro hasta un salvajismo más allá del que le es connatural a cada uno? Y en cambio, en la multitud sin remordimientos,
Un ser humano asusa al otro hasta más allá incluso de la sed de sangre y el salvajismo animales. ¿Acaso incluso la mirada siniestra o centelleante del predador más sediento de sangre que haya, no tiene ese fuego del mal que llamea en los ojos del individuo que, asusado y asusando, forma parte furiosa de la multitud salvaje? Así estabas tú, acusado, juzgado, escarnecido, en vano buscabas descubrir una figura que, a pesar de todo, se pareciera a un ser humano, y mucho menos un rostro benévolo en donde poder reposar tus ojos. Y entonces viste a tu amigo, pero renegando de ti, y el escarnio, que tenía ya el suficiente griterío, ahora se escuchó como un eco que lo acrecentara 100 veces. Si te hubiera sucedido esto, ¿no es verdad que ya se estimaría como magnanimidad tuya el que, en vez de pensar en la venganza, apartaras los ojos de él, diciendo en tu fuero interno: ¿no me apetece ver a este traidor ante mis ojos? ¿De qué manera tan distinta actuó Cristo? Él no apartó sus ojos de él, como no queriendo saber que Pedro existía, ni se dijo, no quiero ver al traidor, ni le dejó que él se las arreglara. No, Cristo lo miró 9, lo alcanzó inmediatamente con una mirada y, si hubiera sido posible, de seguro que no habría evitado hablarle. ¿Y cómo miró Cristo a Pedro? ¿Era esta una mirada repulsiva? ¿Era como una mirada de despedida? ¿O no? Era como cuando la madre ve al hijo corriendo peligro su propia imprudencia, y puesto que ella no puede llegar a agarrar al niño, lo alcanza con su mirada llena de reproche, pero a la vez salvadora. Luego, Pedro estaba en peligro. ¡Ay! ¿Quién será capaz de no reconocer esto, lo duro que resulta para un ser humano haber renegado de su amigo? Claro que el amigo ofendido puede que no vea, en la pasión del enfado, que quien renegó corre peligro. Sin embargo, aquel que es llamado Salvador del mundo, vio siempre con claridad dónde estaba el peligro, que Pedro era el que estaba en peligro, Pedro el que había de y tenía que ser salvado. El Salvador del mundo no vio equivocadamente, de suerte que viera su propia causa perdida si Pedro no se apresuraba a acudir en su ayuda, sino que vio que Pedro estaba perdido si él no se apresuraba a salvar a Pedro. ¿Acaso vivirá o habrá vivido un solo ser humano que sea incapaz de comprender esto tan claro y tan evidente? Y sin embargo, Cristo es el único que lo vio así en el instante decisivo, cuando él mismo era el acusado, el juzgado, el escarnecido y el negado. Rara vez se prueba un ser humano en una decisión de vida o muerte, y, lo mismo, rara vez un ser humano tiene la ocasión de probar hasta tal extremo la devoción de la amistad, sino que meramente encuentras, en el instante crucial, puro temor, prudencia calculadora. Allí donde en virtud de la amistad tendrías derecho a esperar coraje y resolución, encuentras ambigüedad, doblez y evasión en lugar de franqueza, determinación y refugio. Encuentras meramente paparruchas en lugar de una consideración amplia y ponderada. ¡Ay, qué difícil es entonces, en la precipitación del instante y de la pasión, poder comprender enseguida de qué lado está el peligro, quién de los amigos corre el mayor peligro, tú o el que de esa manera te deja en la estacada? ¡Qué difícil es entonces amar al ser humano que uno ve cuando se lo ve tan cambiado! Ahora estamos acostumbrados a elogiar la relación de Cristo con Pedro, pero pongamos buen cuidado para que nuestras alabanzas no sean una alucinación, una quimera, porque seamos incapaces de, o porque no queramos esforzar el pensamiento para imaginarnos contemporáneos del suceso, de modo que así elogiamos a Cristo, mientras que, el contrario, de poder convertirnos en contemporáneos de un suceso semejante, actuaríamos y pensaríamos de una manera completamente distinta. No se ha conservado noticia alguna acerca de la idea de los contemporáneos respecto de la conducta de Cristo, pero, caso de encontrarte con estos contemporáneos, pregúntales y verás como en esta ocasión, como casi siempre con ocasión de todo lo que Cristo hizo, se decía, ese insensato, supongamos ahora que su causa estaba irremisiblemente perdida, pero no tener la fuerza de concentrar última vez toda su energía en una sola mirada que pulverizara a ese traidor. ¡Qué debilidad de Timoteo! ¿Es esto acaso obrar como un hombre? Así se juzgó, y el escarnio consiguió una nueva expresión. O el poderoso, que creía tener una comprensión amplia de la situación, diría, sí, y que se buscó su compañía entre pecadores y publicanos, y sus seguidores entre la parte más baja del pueblo. Tendría que haberse adherido a nosotros, a la sinagoga de los distinguidos. Eso ahora recibe su merecido. Ahora se pone de manifiesto lo que hay que fiarse de esa clase de seres humanos. Sin embargo, él sigue hasta el último momento haciendo como siempre hizo, abandonándose. Ni siquiera una vez se encona ante una mezquina infidelidad, o uno de los más cuerdos, que se tenía incluso bondadoso, diría,
El hecho de que los sumos sacerdotes permitieran que se lo prendiera, el hecho de que él vea ahora todo perdido, tan exaltado como era, ha hecho que su juicio flaqueara y su ánimo se quebrantara, y se ha hundido completamente en una flojedad afeminada y sin vigor. Así se explica que perdone semejante traición, ya que ningún hombre obra de esa manera. Desde luego, una cosa es bien cierta, ningún hombre obra de esa manera. Precisamente eso es la vida de Cristo, el único caso en la historia en que vemos que un maestro, en el instante mismo en que, tanto su causa como su vida están perdidas y todo se ha echado a perder de la manera más terrible, la negación del discípulo, que un maestro, con su mirada, en este momento y en este discípulo, se gane a su más ferviente seguidor, y de esta manera una gran parte de su causa, más que esto se le oculte a todos. El amor de Cristo respecto de Pedro era así de ilimitado. Amando a Pedro, Cristo llevó a plenitud eso de amar al ser humano que uno ve. Él no dijo: Pedro tiene que empezar a cambiar, ser otro ser humano antes de que yo pueda amarlo de nuevo. No, dijo cabalmente todo lo contrario: Pedro es Pedro, y yo lo amo. Mi amor, más que signifique alguna otra cosa, tiene precisamente que ayudarle a ser otro ser humano. No interrumpió entonces la amistad, para comenzar quizá de nuevo cuando Pedro hubiera llegado a ser otro ser humano. No, él conservó la amistad intacta. Y esto precisamente es lo que ayudó a Pedro a ser otro ser humano. ¿Crees tú que Pedro habría sido recuperado sin esta amistad fiel de Cristo? Porque es muy cómodo eso de ser amigo, mientras no signifique otra cosa que exigir algo determinado del amigo. Y cuando el amigo no responde a esta exigencia, entonces adiós a la amistad, hasta que quizá vuelva a reanudarse si el otro responde a la exigencia. Pero, ¿es esto una relación de amistad? ¿Quién sino aquel que se llama su amigo está más cerca de ayudar al que se equivoca, incluso aun cuando la falta haya sido cometida en contra del amigo? Mas el amigo se sustrae diciendo, exactamente como si fuera un tercero el que hablara: cuando sea otro ser humano, entonces a lo mejor podrá volver a ser mi amigo. Y no falta mucho para que nosotros, seres humanos, consideremos que tal conducta es magnánima. Mas, en verdad, falta mucho para que de semejante amigo pueda afirmarse que, amando, ama al ser humano que ve. El amor de Cristo era ilimitado, y así tiene que ser para que se lleve a plenitud que, amando, se ame al ser humano que uno ve. Esto se comprende con facilidad, pues mucho, sea como sea la manera en que cambie un ser humano, sin embargo, nunca cambiará tanto que se haga invisible. Si este imposible no es el caso, entonces no tenemos más remedio que verlo, y el deber consiste en amar al ser humano que uno ve. Lo general se opina que cuando un ser humano ha cambiado a peor de una manera esencial, entonces está tan cambiado que uno queda exento de amarlo. ¿Qué modo de hablar tan confuso? Quedar exento de amar, como si fuera una cosa impuesta, una carga que se deseara arrojar de sí. Mas el cristianismo pregunta: ¿ya no puedes verlo a causa de este cambio? La respuesta a esto tiene que ser: desde luego que puedo verlo. Es más, cabalmente veo que él ya no es digno de ser amado. Mas si eso es lo que ves, entonces en realidad no le ves a él, cosa que, sin embargo, en otro sentido no puedes negar que haces, sino que ves meramente la indignidad y la imperfección, y con ello estás concediendo que cuando tú lo amabas, en otro sentido no le veías a él, sino que meramente veías sus méritos y perfecciones, que eran las que tú amabas. El contrario, entendiendo las cosas cristianamente, amar significa precisamente amar al ser humano que uno ve. El acento no recae en lo de amar las perfecciones que uno ve en un ser humano, sino que recae en el ser humano que uno ve, sean perfecciones o sean imperfecciones las que uno vea en este ser humano. Sí, y muy lamentable que sea la manera en que haya cambiado este ser humano, ya que, a pesar de todo, no ha dejado de ser el mismo ser humano. Quien ama las perfecciones que ve en un ser humano, no ve al ser humano, y la misma razón, cesa de amar cuando las perfecciones cesan, cuando se produce el cambio que, sin embargo, y muy lamentable que sea, no significa ciertamente que el ser humano haya cesado de existir. Ay, pero la concepción meramente humana del amor, aún la más sabia e ingeniosa, siempre será algo de altos vuelos, algo flotante. En cambio, el amor cristiano desciende desde el cielo a la tierra. Tanto, la dirección es la opuesta. El amor cristiano no ha de elevarse hacia el cielo, puesto que viene del cielo y junto con el cielo, el amor cristiano desciende del cielo y así alcanza a amar al mismo ser humano en todo cambio, ya que ve al mismo ser humano en todos los cambios. El amor meramente humano está constantemente como partiendo en vuelo tras las perfecciones del amado o partiendo en vuelo con ellas. Del seductor solemos decir que roba el corazón de una muchacha.
Pero de todo amor meramente humano, aún del más bello, se puede afirmar que hay algo de ladrón en él, que roba a pesar de todas las perfecciones del amado, mientras que el amor cristiano concede al amado todas sus imperfecciones y debilidades, y en todos sus cambios permanece a su lado, amando al ser humano que ve. Si esto no fuera así, entonces Cristo no habría llegado nunca a amar, pues, ¿dónde habría encontrado Cristo al perfecto? Asombroso. Pues, ¿qué era en realidad lo que impedía a Cristo encontrar al perfecto? ¿No sería acaso porque Él mismo era cabalmente el perfecto, lo cual se conoce porque amaba de forma ilimitada al ser humano que veía? Y qué extraño cruce de representaciones. Nosotros, en lo que respecta al amor, estamos constantemente hablando del perfecto y del perfecto, y también el cristianismo en relación al amor está constantemente hablando del perfecto y del perfecto. Pero nosotros, los seres humanos, hablamos de encontrar al perfecto para amarlo, y el cristianismo habla de ser el perfecto que ame ilimitadamente al ser humano que ve. Nosotros, los seres humanos, miramos hacia arriba, buscando ver el objeto de la perfección. No obstante, la dirección está constantemente orientada hacia lo invisible, pero en Cristo la perfección bajó la mirada hacia la tierra y amó al ser humano que veía. Y del cristianismo deberíamos aprender, pues, no obstante, se puede afirmar, en un sentido mucho más general de lo que se ha dicho, que nadie sube al cielo sino el que baja del cielo. 10 Muy exaltado que suene el discurso de elevarse hacia el cielo, serán imaginaciones y no empiezas, cristianamente, bajar del cielo. Mas lo cristiano de descender del cielo significa que tú amas ilimitadamente al ser humano que ves y tal como lo ves. Eso, si quieres ser perfecto en el amor, entonces esfuérzate en llevar a plenitud este deber de, amar al ser humano que uno ve, amarlo tal como lo ves, con todas sus imperfecciones y debilidades, amarlo como lo ves, cuando ha cambiado completamente, cuando ya no te ama y quizás indiferente se vuelve hacia otro lado, o se vuelve hacia otro lado para amar a otro, amarlo como lo ves, cuando te traiciona y reniega de ti,